Cada fin de semana, miles de niños en nuestro país, centenares en Córdoba, acuden a los campos de fútbol base a disputar sus partidos después de un par de entrenamientos semanales. Sin embargo, imágenes como esta ya van siendo demasiado frecuentes. Riñas, peleas, violencia verbal, nada que ver con el deporte. Me ha parecido interesante y hay que reflexionar sobre este asunto. Por eso he invitado al campo de fútbol del Guadalquivir a nuestro diputado contertulio de cabecera, a Rafa Merino, a nuestro especialista en fútbol base en PTV, Antonio García Llàcer, y a uno de los futbolistas profesionales de Córdoba más destacados de todos los tiempos, Rafa Verges. Voy a hacer la alineación. Lateral izquierdo, Rafa Verges. Centrales, yo mismo y Antonio. Y por la derecha, Rafa Merino. Juntos vamos a intentar meterle un gol a la violencia en el deporte base. Les invito a pasar a la palestra. Saludos, señoras y señores. Como verán, solo nos hemos despojado de la chaqueta los que las traíamos, porque estamos en las instalaciones deportivas del Guadalquivir, municipales, y le acabamos de intentar marcar un gol simbólico a la violencia en el mundo del fútbol base. Quiero presentarles a las personas que me acompañan en este caluroso día de mayo, pero si en mayo empezara a hacer otra cosa que no calor en Córdoba, es que algo estaría cambiando. Uno de los diputados de cabecera, amigo del programa ya y con tertulio pues más o menos fijo, Rafa Merino, bienvenido de nuevo a la palestra. Bien hallado. Junto a él está Antonio García Llàcer. Todos los televidentes de PTV conocen a Antonio porque Antonio es nuestro especialista en las categorías inferiores, en el fútbol base, y realmente hacemos partidos en el canal, los comenta él y tiene un amplio conocimiento del tema que vamos a tratar hoy. Antonio, bienvenido, gracias. Muchísimas gracias por dejarme participar contigo. Y aquí alguien que también tiene cosas que decir en el mundo del fútbol. Ustedes lo conocen, es una de las leyendas, uno de los futbolistas más laureados del cordobesismo, Rafa Verges. Rafa, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Me decías hace un momentito cuando veníamos a sentarnos que este campo no era el campo en los que tú comenzaste, ¿no? ¿Tú me quieres contar un poco, antes de introducir el tema, cómo eran aquellos campos y aquellos padres que iban a ver a lo mejor a los niños? Bueno, hombre, la verdad es que gracias a Dios, ¿no? Ha cambiado muchísimo pues lo que es el tema de instalaciones y demás, ¿no? Porque antiguamente cuando nosotros empezamos a jugar de pequeños, pues eso, pues primero que los clubes eran clubes que prácticamente era el compromiso y la afición de una persona la que tenía que sacar adelante todo el día a día de lo que era el club en sí, ¿no? Y campos, pues eso, yo me acuerdo cuando empecé a jugar en el Figueroa, pues que el hombre que lo llevaba, que era Jorge, que Antonio bien que lo conocerá, pues el hombre tenía que ir a comprar el yeso para pintar el campo, lo tenía que pintar él, en fin, quitar las piedras que hubiese, era otra historia. Hoy, gracias a Dios, los niños lo tienen muchísimo más fácil que anteriormente lo teníamos nosotros, ¿no? Y en cuanto a padres, pues antiguamente los padres no estaban tan pendientes del fútbol de los niños, lo consideraban como, bueno, una cuestión de pasar el tiempo, de hacer deporte y tal, ¿no? Hoy en día, pues bueno, a lo mejor por el tema televisivo, por todo el seguimiento que tiene el fútbol, yo creo que hay aspectos de eso que negativamente están empezando a influir en lo que es el fútbol base, y eso es malo y hay que erradicarlo sí o sí. Claro que sí. Antonio, tú supongo que empezarías un día con el fútbol base, hace ya algún tiempo seguramente, ¿no? Y haciendo un recorrido somero por la manera de presenciar este tema, ¿qué me quieres contar? Hombre, el fútbol base, efectivamente, yo entré en el fútbol, en este mundillo, hace 54 años ya, ¿no? Y he estado siempre metido en el fútbol base, salvo 3 temporadas que he estado en el grande, pero siempre vinculado a él. Los padres, yo creo que, como dice Rafa, han cambiado muchísimo, porque en la época que yo empecé o en la época que jugaba Rafa, pues los padres iban circunstancialmente a ver a sus hijos.
También es cierto que entonces influye mucho en que hoy Messi, Maradona, Sergio Ramos, esos tienen el porvenir resuelto, Piqué. Y entonces los padres, todo el mundo, todo el padre que tiene un niño, solamente mira a ese niño, que le saque ya y que le salve la vida. Entonces no habían esos contratos, no habían esos jugadores que ganaban tanto, y entonces los padres nos tenían para que hiciéramos deporte, ¿eh? Entonces eso ha cambiado muchísimo, Ahora llega a los campos y es que en los campos, si hay 10 padres, hay 9 entrenadores, ¿eh? Además del entrenador, mandando al niño, y si el entrenador le está diciendo al niño tienes que hacer esta labor dentro del terreno de juego, el padre no lo considera así y le dice otra, y eso lo que hacemos es volver loco a los niños. Eso es loco. Que dicen padres que están vinculados totalmente a los clubes, y hay gente que dice que los padres tenían que estar en casa. Eso tampoco. Los padres tienen que estar colaborando con los equipos, porque como ha dicho Rafa, antiguamente los presidentes, los que llevaban esos equipos, pues eran presidentes que muchas veces eran entrenadores, llevaban las botas, porque entonces te dejaban las botas los equipos para jugar, llevaban el balón, pintaban el campo, ponían la red y lo hacían todo. Actualmente, como podremos comprender, esto ha cambiado una barbaridad, pero sigue teniendo esa misma filosofía. Yo siempre digo que al frente de estos clubes hay una persona que yo le llamo majarones, con todo el cariño del mundo, pero que sin ellos no existiría este fútbol, no existiría, porque es que, y además con una particularidad, que cada vez se le está poniendo muchas trabas, cada vez más, y eso tendría que analizarse y ver de otra forma cómo se les ayudaría más, porque la labor social que están haciendo estas personas al frente de estos clubes, eso no está pagado con nada. Y aquí tenemos a don Rafael Merino, que lleva ya mucho tiempo metido en la política y sabe lo difícil que es curar. Luego es mucho mejor prevenir, y para prevenir había que planificar algo de que esto no puede ser así. Esto poquito a poco le vamos quitando. Tú tienes que tener en cuenta que aquí en estas instalaciones, hace muy poquito tiempo, estos equipos iban a donde tenían que ir, quien corresponda, para que le dieran unas subvenciones. Con el tiempo esa subvención no existe. Crearon estas instalaciones, donde estas instalaciones el patronato subvencionaba el agua, la luz y el mantenimiento. Eso se perdió. Ahora, indudablemente, para mantenerse tienen que tener lo que yo, es que soy antiguo, un ambigú, ¿no? Que era un ambigú, pero eso es la cantinita esa. Entonces, no es bueno vender alcohol. Yo estoy de acuerdo que no hay que vender alcohol, pero que eso no lo quita la violencia en el fútbol, porque no se bebe el alcohol aquí y se lo bebe allí enfrente. Y entonces el que entra se entra con el alcohol ya metido. Es igual. También se les va a quitar. Y ahora ya quieren, lo próximo que pretenden es que dicen que cómo hay que pagar para ver a los niños. Efectivamente, yo estoy de acuerdo en que no hay que pagar 4 euros para ver a los niños, pero estoy de acuerdo en que esos 4 euros hay que sustituirlos por unas subvenciones que tendrían que tener estos clubes con arreglo al número de equipos que tengan, porque antes a micrófono cerrado hemos estado diciendo, hay equipos, hay clubes que tienen 15 y 16 equipos, multiplica eso por una media de 15, 20 niños, a ver cuántos niños están quitados de los malos de la calle. Entonces todo eso habría que analizarlo. Y ahora también hay otra cosa sobre los padres, que iremos tratándolo a lo largo del programa. Hay equipos que, ya te lo digo yo, hay clubes que ya están sancionando a los padres, y yo conozco ya 2 casos concretos que han expulsado al padre y al niño, cuando el niño no tiene culpa ninguna, porque estamos hablando de un niño de 10 años y no tiene la culpa de cómo sea su padre, pero si su padre no cumple las normas que le pone el club, pues se ve en la calle el niño y el padre, y el niño no tiene por qué pagar la violencia, entre comillas, que genera el padre. Y eso también había que ayudarle a todos estos clubes que trabajan de una forma espectacular. Claro, Rafa, ¿tú cómo ves este análisis que acaba de hacernos un profundo conocedor de este mundo? Bueno, primero pedir perdón por estar con las gafas, pero me molesta mucho el sol. Bueno, yo creo que Rafa y Antonio, que son 2 personas que conocen muy bien el mundo del fútbol, lo han dicho prácticamente todo, ¿no? Lo que pasa es que yo sí ampliaría un poco más el planteamiento, es decir, al final la violencia
que se está produciendo una violencia en todos los ámbitos, no solo en el ámbito del fútbol base. Es decir, tenemos problemas de violencia en los colegios, en los institutos, entre niños con niños. Y claro, al final tenemos, yo creo que un problema de educación colectiva, ¿no? Que tenemos que ser capaces de resolver. Las imágenes que hemos visto los últimos días de peleas de padres con nenes, eso la verdad es que las imágenes que ves en televisión son un auténtico problema serio que hay que afrontar y que tenemos que entre todos, porque este es un problema que no solamente una administración puede resolver. Aquí nos ponemos todos a una y somos capaces de dar con la tecla de cómo resolver esta situación, o vamos a tener un problema serio. Claro, decía Rafa cuando jugaba, la diferencia de cuando jugaba. Yo cuando llevaba a mi niño, que ahora tiene 23 años, a jugar al fútbol, que es la típica edad esa de 7 a 10 años que está jugando al fútbol y todos los viernes a llevar niños a jugar al fútbol, yo la verdad es que jamás en mi vida se me ocurrió decirle al niño nada de nada, ni que tenía que hacer esto ni que tenía que hacer lo otro, porque para eso había un entrenador. Pero sí es verdad que también veía padres, lo que tú has dicho, Antonio, que son más entrenadores que el entrenador, claro. Y al final lo que está organizando un follón, y generalmente esos suelen ser los que luego entran ya en la fase violenta. Porque, claro, es lógico, ahora mismo un niño que sea bueno jugando al fútbol resuelve su vida y la de toda su familia. Eso es así porque el mundo del fútbol ahora mismo es un negocio y los contratos que se manejan son cifras astronómicas, ¿no? Pero yo creo que si planteamos el tema del fútbol base no como un problema de educar, que lo ha dicho bien Antonio, porque mientras están jugando al fútbol, entrenando, no están en otras historias que nunca deben entrar los niños, ni en unos mundos que nunca deben entrar los niños. Yo creo que si no planteamos esto del fútbol base como algo educativo, algo que forme a los chavales, algo que les sirva de disciplina, del saber jugar en equipo, del ser generoso con el compañero. Si no estamos en esa dinámica y solamente estamos pensando en que el niño va a ser una figura del fútbol, yo creo que nos estamos equivocando todos, empezando por los padres, porque yo creo que al final al niño le generas un problema serio y que luego repercute en casa. Claro, claro. Podéis intervenir cuando queráis. Yo quería aportar una reflexión en torno a la sociología de los progenitores en general. En mi experiencia, yo también he sido padre de un niño futbolista desde chiquitín hasta juveniles y he visto a abogados, a médicos, a fontaneros, a carpinteros, a ingenieros, casi en la misma tesitura de tensión, cuando se provoca en una competición el querer ser el mejor, el querer ser el primero, el ganar, el que tu hijo marque gol. ¿Pensáis que esto no tiene nada que ver con la adscripción, digamos, clasista del mundo del fútbol? Yo estoy de acuerdo en que nada que ver, en absoluto. Puede ser un barrendero, un albañil o puede ser un diputado. Me da igual. Es la pasión del deporte. Es igual, es igual. Y eso que dicen, no, es que le falta una experiencia, le falta educación. No. Tú puedes tener una persona que sea diplomada y cuando llega ese momento es, vamos, una fiera. Es una fiera. Sí, se ve en los campos de fútbol normal de aficionados. Sí. O sea, vamos, y te lo cómo se transforma y luego le pones la imagen y dices, este no soy yo, claro, este eres tú. Eso es el niño, eso es el niño. Yo te puedo contar anécdotas. Yo me he tirado 15 años en una escuela de fútbol y padres, madres llegar y decir, yo es que odio al fútbol porque no me gusta, porque aguantar a mi marido viendo el partido todos los días y no puedo salir un domingo, y eso lo odio. Y decirle, te quedan 3 años porque tu niño empieza a jugar dentro de 3 años. Y a los 3 años, coger la cámara, grabarla en una grada y decirle, ¿ya te gusta el fútbol? ¿Esta eres tú? Y decir lo que ha dicho Rafael mismo. Esa no soy yo. ¿Y cómo que no? Eres tú la que estás metiéndose con el árbitro porque le han pegado una patada a tu niño. O sea, que eso está así de claro. Y es que eso es... Y además, tú has dicho una cosa... dentro de los que están al frente de esos equipos, yo no les digo entrenadores. Esos equipos de formación de los niños, yo creo que lo que tienen que tener son educadores. Y afortunadamente,
eso lo sabe Rafa, que cuando él empezó a jugar, pues por ejemplo Jorge, con mi máximo respeto, tenía una voluntad tremenda, una persona espectacular, el vecino, que era el equipo rival suyo allí en Figueroa, espectacular, Machaca, espectaculares, pero no tenían una formación de entrenadores. Afortunadamente, ya el Colegio de Entrenadores está impartiendo cursos y hay desde lo que es el inicio, cursos de inicio, donde se les enseña a los entrenadores por lo menos lo que no deben de hacer con los niños, ya hay una formación, eso también se tiene ahora que antes no se tenía. Pero claro, ahora tenemos que empezar por la escuela de padres, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Ese es el problema. Ya aprovecho la ocasión para decirte que el próximo viernes vamos a tener una escuela de padres aquí en Córdoba, y ya está vinculándose y está involucrándose la Liga de Fútbol Profesional, colaborando con Aficiones Unidas, que a través de la Federación de Peñas del Córdoba Club de Fútbol y la Fundación del Córdoba, pues van a pretender hacer este viernes una escuela de padres impartida por un profesional, que podría ser Rafa Verges. Yo creo que todo eso debía, y está diciendo, buscar, vamos a unirnos todos, pues yo creo que ese todo, pues buscar personas como Rafa, personas que tenemos muchísimas aquí en Córdoba, que impartan esas escuelas en todos los clubes. Eso sería importantísimo. Pero después, tú sabes que cuando vas a clase hay unos alumnos más aventajados y unos que ponen más interés que otros. Nunca lo vamos a conseguir erradicar del todo, pero por lo menos que sea un mínimo lo que tengamos de violencia en los campos de fútbol, que yo creo que lo ideal sería que desaparezca todo. ¿Qué le dirías tú, Rafa, a unos padres que traen al chiquillo por primera vez? Y empezamos con pre-benjamines, ¿verdad? Que no levantan un palmo del suelo. Luego benjamines... Perdona, ya empezamos con bebés. ¿Cómo que con bebés? Con bebés, sí. Ponte el micro, que parece que en casa hay un cuchillo de palo. ¿No? Bueno, empezamos con bebés. Ya tenemos... van a la escuela, sí, y con 5 años ya tenemos partido. Hombre, en nuestro canal los hemos dado. Ya. Yo no he tenido la oportunidad de verlo. Pero vamos, no me pierdo el próximo. Tiene que ser una gozada. Bueno, todos yendo por el balón a la vez, ¿no? Y esas cosas. El balón más grande que ellos, ¿no? Le dan al balón, algunos le dan con la rodilla. Claro. Digo yo, ¿qué le dirías a unos padres que luego esos niños van a infantiles, ya empieza la cosa a caldearse, cadetes, etcétera? Y la cosa crecen y se empeora. Sí, es que yo creo que el problema no está en lo que le diga, yo creo que el problema está en los que los padres sean capaces de aportar a los chavales. Yo creo que el problema es, sinceramente, o el tema está en los padres, en los valores, porque al final de la semana... El martes entrenan 1 hora y media con un entrenador, el jueves entrenan 1 hora y media y compiten un partido. El resto del día tu hijo están contigo en tu casa. Es lo que tú le transmites. Es decir, ¿qué es lo más importante para ti? Que ganen el partido, que el fútbol tiene muchos valores y el ser profesional no tiene nada que ver con... al final el que es bueno va a ser bueno y va a salir solo. Del barrio que sea, su padre es fontanero, si su padre es ministro, al final es el niño el que va a llegar y el que va... Entonces, bueno, yo pienso que el primero que le debe de inculcar valores debe de ser el padre al hijo. A partir de ahí, pues todo es mucho más sencillo, pero yo creo que el fútbol, lo que es la competición del fútbol, conlleva una serie de valores, de respeto, de compañerismo, de competición también, pero todo si se afronta o se ve desde el punto de vista positivo, yo creo que es muy importante para la formación de un niño en el plan positivo. El hecho es que cuando empiezan los resultados, empieza la competición, yo quiero llevar más goles que tú, quiero jugar más que tú, mi niño es mejor que el otro, y ahí empiezan los líos, empiezan las historias. Hoy en día existen, bueno, a lo mejor en clubes de fútbol base pequeños no, pero hoy en día, aunque te parezca mentira, hay alevines que tienen representantes, entonces ya hablan con los padres, piensa que ahí puede haber una situación. Entonces, todo esto está tan enrevesado que yo también estoy un poco en este momento de la sociedad que vivimos, que estoy un poco también con lo que ha comentado Rafa, que es que en todos los niveles se está viendo ese exceso de violencia en todo, ¿no? Y quizás, pues, el deporte nacional, lo que más le gusta a la gente, donde aparece al final todo lo malo muchas veces es el fútbol, donde la lógica en el fútbol profesional no impera y esa ilógica de, por ejemplo, no dejar trabajar a un entrenador, de no dejar trabajar a jugadores, donde no existe ese tiempo de trabajo que existe para casi cualquier ámbito profesional, pues esto se está trasladando al fútbol, donde existe prisa, existe presión, existe esa ansiedad y eso se está transmitiendo cada vez a escala
más inferiores, y yo creo que está apareciendo auténticas burradas en partidos de fútbol base, que cada 2 por 3 estamos viendo en televisión, y yo no sé, eso, manera de erradicarlo es la cultura que tú puedas transmitir a tu hijo, y no existe otra. Si tú eres un becerro, tu hijo va a ser un becerro, y eso es así. O sea, yo creo que no es un tema fácil ni un tema sencillo, un tema de empezar a trabajarlo, como ha dicho Antonio, tema de juego limpio, tema de escuela de padres, tema de implicar a los padres en lo que es la formación, en la educación, en todo esto, porque al final no deja de ser, el fútbol es de cada 100.000 van a llegar 5, y al final, por lo menos, que el paso de tu hijo por el fútbol le sirva para que se le queden inculcados una serie de valores que le puedan servir a lo largo de su vida. Y al final, si eres futbolista profesional, pues te va a durar la carrera de 20 a 30, a partir de 30 años que eres un niño, pues que tengas valores que te haya sabido transmitir el fútbol, pero valores de verdad que te sirvan para ser un buen ciudadano y una buena persona. Pero yo creo que, y vosotros lo conocéis mejor que yo, la gente que trabaja con el fútbol base están haciendo una gran labor y un servicio que no está pagado, ¿no? Pues tú has contado fuera de micrófono alguna anécdota de lo mal que lo pasan con los padres, los entrenadores y la gente del equipo, ¿no? Pero yo insisto, es que yo creo que cualquier padre que no piense que el hecho de que su hijo esté jugando en fútbol base es parte de su educación de niño, se está equivocando. O sea, es que no puede ser, como dice Rafa, yo me he quedado sorprendido, que ya desde 8 o 9 años tengan representantes. Claro, es que eso es una locura, es que eso es una auténtica locura, porque ya te está demostrando que ese padre no está pensando que el estar en un equipo de fútbol base sea parte de la educación del niño, sino que está pensando ya en que el niño llegue a un equipo de primera división, claro. Entonces ya a partir de ahí ya está todo distorsionado. Claro, porque me imagino que el día que se enteren los padres que hay algún ojeador, eso tiene que ser una auténtica locura. Vamos, eso tiene que ser ya... Antonio, tú contarás mejor que yo la experiencia. Te invito. No me invites porque yo me asusto. Te invito a que vayas a un campeonato de Andalucía, lo que nosotros llamamos Olimpiada, de infantiles y cadetes. Si quieres puedes ir también ya, como dice Rafa, al campeonato de Andalucía de alevines. Entonces, como no lleves, hombre, si vas, te aconsejo que lleves como mínimo una libreta, que ahora ya se llevan un iPhone, una tablet, un ordenador y todo eso para ir tomando notas, reflejando en todos los niños, porque es que hay ojeadores, últimamente ya hasta de equipos extranjeros. Hasta de equipos extranjeros. Imagínate esos padres que ven allí en la grada a todos los ojeadores de los mejores equipos de España y algunos extranjeros, pues cuando su niño no sale de titular, por ejemplo. Fíjate hasta dónde puede llegar, que te podría contar infinidad de anécdotas, por vivencias ya que he tenido, lo que dice Rafa. Mira, hay equipos y clubes donde dicen, aquí esto es educativo, esto es de formación del niño. Además de una formación deportiva, hay que impartirle una formación humana colaborando con los padres, que es mutuo. Tú colaboras con el padre en la formación humana y el padre tiene que colaborar contigo en la formación deportiva. Bueno, pues ahora llegan y dicen, los niños tienen que jugar más o menos todos los mismos minutos. Una cosa lógica. Bueno, pues tú te pones en la grada al lado de los padres y les escuchas, ya saca ese, si ese no vale un pimiento, si ese no vale para nada, ¿cómo va a quitar? Del propio equipo. Claro, te estoy hablando de, ¿cómo va a quitar a este, que ahora este, que con este ya perdemos, porque es que ese ahí es un colaero? Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? Que juegue tu niño y además que al lado de tu niño esté los mejores para que tú ganes. O sea, que la obsesión tuya es ganar, como sea, ganar. O sea, que tú llegas a casa y tú ves y le preguntas, lo primero, la culpa la tenemos también los padres, que hay muchas culpas repartidas. Los padres, tú llegas a casa y llega tu niño y dice, ¿cómo has quedado? 3-0, ¿has metido algún gol? Sí. O sea, que si juegas de portero, tu niño es malo, Sí. porque es muy difícil que meta un gol. Y lo primero que le preguntas es eso. Tú no le preguntas, ¿te has divertido? ¿Te lo has pasado bien? ¿Has jugado bien? ¿Cómo habéis jugado? No, yo tenía un amigo que llegaba y decía,
visto un partido espectacular, hemos jugado como Los Ángeles. Bueno, ¿y cuánto habéis ganado? Dice, bueno, si llegamos a ganar ya ni te cuento. O sea que eso... Ya, pero ese es el buen espíritu, es claro. que ese es el espíritu. Es que ese es el espíritu que claro. tiene que reinar. Y ese es el que se ha perdido. Hombre, claro, es el que se ha perdido, es el que no existe. Y ahora el que existe es ese, el que reina, de decir, tengo que ganar como sea. Y eso no puede ser, eso tiene que erradicarse y tiene que decir la formación de todo el grupo. Hay que tener en cuenta que esto es un deporte de equipo y no individual. Si fuera individual, pues claro, ya tú cuidas a tu niño como quieras, pero que es un equipo, tú tienes que cuidar a tu niño y a los que están con tu niño. Y que eso sea una base para que el futuro de tu niño sea eso, con un espíritu deportivo que tú sabes. Yo siempre lo he dicho, que el que piensa deportivamente piensa mejor. Sí. Yo una anécdota que os aporto, lo presencié en Málaga precisamente, un padre, yo creo que eran alevines en esa época, de premiar al chico, al delantero, con 5 euros por gol. Es decir, supongo que habrá millones de anécdotas, pero bueno, pongo en el caso de que estamos en la escuela de padres, el niño viene con nosotros, es un deporte colectivo, hay muchas personas, esto socializa, y luego nos vamos al Bernabéu, al Nou Camp, y cantamos, o oímos cantar Messi muérete. O Ronaldo. El deportista profesional y el entorno profesional del fútbol no es un reflejo también al final de todo el camino. Sí, pero bueno, no. Fútbol profesional es otra historia y otra película completamente diferente, ¿no? Y yo te he dicho que es muy importante, yo creo que mantener o saber de que cada 3.000, 4.000, 5.000 niños que juegan a fútbol van a llegar 2 el día de mañana. Y eso es así, y el resto hay que intentar que sean personas y que el fútbol le inculque valores, ¿no? Entonces, bueno, yo muchas veces hemos asistido a ponencias de equipos de fútbol y te estoy hablando de, por ejemplo, de clubes que son profesionales, ¿no? Y yo recuerdo, creo que fue una ponencia del Atlético de Madrid. No recuerdo ahora quién la dio, pero decía que lo más importante también para ellos, aparte de formar jugadores para el primer equipo, era crear esa cultura de los valores que le había aportado el Atlético de Madrid, que en el futuro, pues, que eso es muy importante. O sea, es que eso, en el fútbol profesional hoy en día, pues, yo creo que para mí, desde mi punto de vista, las situaciones se están deteriorando y estamos viendo programas deportivos que no son programas deportivos, que es una tertulia de vociferar, de pegar gritos, de pegar voces, de que solo se habla del Madrid y del Barcelona, de que ya no existen demás equipos, que si este es bueno, que si otro es malo, que si este hace el payaso y ahora sale... Es decir, el fútbol profesional yo creo que se ha metido una dinámica de consumo, una dinámica diferente a lo que estamos tratando. Estamos tratando fútbol base, estamos tratando de que nuestros hijos están pasando por esa época. ¿Qué le puede aportar el fútbol a nuestro hijo? Es decir, mi hijo no va a ser profesional del fútbol, pero y mi hijo juega fútbol, ¿no? ¿Y qué bueno le puede aportar el fútbol a mi hijo en valores, en compañerismo, en todo? Eso es lo realmente importante. Y yo creo que nosotros, los padres, yo creo que somos realmente los responsables de transmitirle a nuestro hijo en nuestra casa pues los valores del fútbol, el compañero este que está mejorando, se está esforzando, ve que va a entrenar, ve que, no sé, un montón de cosas, que ayuda dentro del campo, el otro, y esos tipos de cosas que los padres desde nuestra casa tenemos que aportarle a los niños, no decirle cuántos goles has metido, ni que vais los primeros, ni que vais los terceros, es decir, que a todo el mundo le gusta ganar, pero que hay que priorizar ciertas cosas, y yo pienso que eso está en los padres en nuestra casa, aparte de que los clubes pues sean capaces de poco a poco también aportarle cosas, ¿no? Pero hoy en día el fútbol profesional, desde el fútbol base se está queriendo copiar muchas cosas, o el fútbol profesional lleva todo el fútbol, incluso al fútbol formativo, a un tipo de situaciones que son completamente ilógicas y que no tienen nada que ver una con la otra. Es decir, pero yo conecto perfectamente con lo que estáis diciendo vosotros. Es decir, esos que yo creo que van a los campos de fútbol al Cristiano muérete, Messi muérete, claro, esos son los que luego, si tienen al niño chico jugando en un campo, pues forman la mundial, claro, pues si en un estadio que no les va a nada, están diciendo esas barbaridades, cuando es su hijo el que se está jugando en el fútbol base, pues liarán el pollo del siglo, ¿no? Yo sí creo que la Liga de Fútbol Profesional está haciendo una buena labor en luchar contra la violencia en los campos de fútbol, en erradicar los insultos y todo eso, pero creo,
ahora mismo que la Federación Española y sus correspondientes en cada comunidad autónoma y las administraciones tienen que hacer un plan. Me parece magnífico lo de la escuela de padres que has comentado, Antonio. Tienen que hacer un plan serio, de verdad, para luchar contra este tema, porque es que yo, por lo que veo en la televisión, cualquier día tenemos un disgusto serio de que alguien pueda morir en un partido de estos de fútbol base, porque es que vamos, es que las imágenes que ves en la televisión es que ni te lo crees que pueda estar pasando en fútbol base, o sea. Bueno, yo creo que he dicho antes y que, como habéis comentado, todos tenemos que aportar, eso lo has comentado tú, que tenemos que aportar, y por supuesto que todos. Primero, quiero decir, el tema del fútbol profesional y el fútbol base es totalmente distinto. Yo conozco entrenadores que pueden servir mucho en el fútbol profesional, pero a la hora del fútbol base no, y lo he vivido personalmente. ¿Por qué? Porque la forma de tratar y la forma de comportarse con un profesional que ya es mayor de edad, en líneas generales, no es la misma que un chavalito en formación. Yo he visto entrenadores que son fenomenales con los grandes y llegar a un fútbol formativo y no triunfar. ¿Por qué? Porque quería tratarlos igual. Y los chavales hay algunos que sí en su casa les dan una formación, y le he visto plantar cara al entrenador y decirle: mire usted, a mí no me diga usted eso de esa forma, porque es que cojo y me voy. Pues te puedes ir, colgar la ropa y marcharse, salirse de un vestuario, por el trato que le daba a un jugador que está en formación. Ese trato a un profesional que se está jugando el dinero es distinto, pero en formación no. Eso por un lado. Por otro lado, indudablemente, Rafael, estamos viendo unas imágenes tremendas, pero esas imágenes tremendas han existido antes, y ahora yo sí que voy a, no sé, a lo mejor... ¿En el fútbol base? En el fútbol base siempre han existido, siempre. Lo que ocurre es que ahora, pues como dice Rafa, los programas cada vez son más de chillar, de formar jaleo, de eso. Vamos a ver, voy a tirar un poquito y me tirará algo con Enrique a micrófono cerrado, me puede tirar de la orejilla. Los medios de comunicación también tenemos culpa. Y tenemos culpa porque, mira, tú llegas y resulta que, por ejemplo, vamos a decir una cadena, en 4 no se habla más que del Madrid y del Barcelona. Y solamente se habla 30 segundos cuando sale una pelea. Pero no se pone nada que destaque algo de ese fútbol, que tenemos que destacarlo también y decir: no, es que nos llama. Me parece muy bien, pero es que tenemos que mirar que llame todo. Porque si nosotros cogemos y destacamos en una cadena, en un periódico, en una radio, en eso, estas buenas labores que se hacen dentro del fútbol formativo, pues indudablemente yo creo que alguien intentará emularlas. Mira, existe la cartulina amarilla y la cartulina roja, todos la conocemos. La cartulina roja se saca todos los días cuando hay una mala acción, pero se ha creado una cartulina verde, que hay mucha gente que no sabe lo que es. Nosotros en nuestro canal sí la decimos continuamente cuando vemos una acción que la merece, que está creada precisamente por el colegio, por la Federación Andaluza de Fútbol, y donde colabora mucho el Colegio de Árbitros de Córdoba, que es para premiar a las acciones que sean deportivas, de fair play, tanto de un jugador como de un técnico como del público. Eso está creado. Yo no he visto ninguna cartulina verde que la saque un árbitro, y esa existe. Y eso tendría que destacarse más. Si yo creo que si en la radio, en los periódicos, en las televisiones se pudieran decir más cosas buenas, habría alguien que intentaría emularlas. ¿Por qué? Porque es que resulta que esto es de copia. O sea, todo el mundo, tú ves que Cristiano y Messi hacen una celebración de un gol, al día siguiente los niños lo están haciendo. Ahora, tú ves que a un jugador del Cádiz, a un jugador del Córdoba, hace una mala acción, ¡pam, pam!, le sacan cartulina. Le hace Messi, le hace Cristiano la misma y no le sacan. ¿Por qué? Hombre, es que me cargo el partido. Pero no te carga el partido, lo que te estás cargando es que si esos niños que están intentando emular a esa figura en todo, les dejan protestar, les dejan hacer lo que hagan mal, y que está sancionado por el reglamento y no lo castiga, al día siguiente el chiquitín lo va a hacer. Y eso... Todos tenemos que meter ahí un poquito de lo nuestro para poder erradicar la violencia, que a pesar de eso sigo insistiendo que totalmente no la vamos a erradicar, porque siempre ha existido, existe y existirá, porque siempre existirán padres que se les vaya la pinza, y una de dos, o cuando juegue tu niño le dice: mira, cuando juegue tu niño tienes que venir aquí a la comisaría, y te quedas en comisaría.
Esa sería una solución, pero vamos a ver, Rafa se ríe. A ver, No, pero terminaremos con órdenes de alejamiento. Sí, hombre, sí, a ver, sí. es que te estoy diciendo que ya lo están haciendo, algunos clubes lo están haciendo. Y eso es que, pero no he oído todavía a nadie elogiar la buena labor de esos clubes. No lo he oído. Y eso está existiendo en clubes de Córdoba. Pues mira, Antonio. No, perdona. No, considero muy importante lo que está diciendo Antonio a los medios de comunicación. Porque al final ellos son los que transmiten las imágenes y los que crean y vinculan a la gente, ¿no? Y es verdad lo que dice Antonio, aquí siempre sale lo malo, nunca sale los miles de partidos que hay todos los fines de semana en España, porque son miles de partidos de fútbol base, donde la gente se comporta fenomenal, los chavales se comportan fenomenal y donde se está logrando ese espíritu del fútbol base. Baste que se monte un pollo en cualquier lado para que eso sea lo que todos los medios de comunicación lancen, ¿no? Y yo creo, por eso yo hablaba al principio en mi intervención del que todos tenemos que ser capaces de decir hacia dónde queremos llevar esto y cómo hacerlo, ¿no? Y ahí, desde luego, los medios de comunicación, y yo os felicito a vosotros por el trabajo que hacéis con el fútbol base, y yo no sabía que existía lo de la cartulina verde, Antonio. Te lo juro. Yo es que no lo he visto eso en ningún medio de comunicación, lo de la cartulina verde. Si quieres te enseño la cartulina. No, la llevo en el sí me bolso. lo creo, pero te quiero decir, que reafirmando lo que tú dices, de que los medios de comunicación tienen que tratar lo positivo y no lo negativo, claro. Y sería muy bueno, oye, que todos los medios de comunicación el domingo o el lunes dijeran, pues le han dado la tarjeta verde a tal equipo o a tal jugador, o lo que sea. Yo es que no sabía ni que existía eso. Pues te voy a dar otra te voy a dar otra cosa para que la conozcas. Dentro del periodismo, la Federación de Periodistas, la Agrupación de Periodistas Nacional, hay, ¿puedo decir la marca? Bueno, venga, hala. A ver si patrocina el programa, oye, tú lánzalo, oye, a ver si Coca-Cola, patrocina. se lo diremos a Pachi. Vale. Coca-Cola, en la Gala Nacional del Deporte del año que viene, va a haber un premio, una cartulina blanca. Y esa cartulina blanca es la que va a premiar la acción que sea un jugador, un deportista, o un técnico, o una afición, algo que sea de fair play auténtico. Entonces los periodistas tienen que decir, esta acción se ha producido. Y si consideran así, dentro de todos esos medios, sacará ese. Y yo te lo digo, por ejemplo, en una de las retransmisiones nuestras yo siempre acostumbro a decir, ese jugador se merece una cartulina verde. ¿Por qué? Yo he visto una acción de un jugador escaparse una contra, camino del portero, caerse el rival y en vez de tirar a puerta sacarla fuera. Ese jugador tenía que llamarle a alguien y decirle, niño, eso es pura deportividad. Nadie se lo dice. Una vez, a la próxima la hará o no la hará. Pero detrás de ese chaval hay unos padres que saben perfectamente que esto es formación. Sí, pero lo malo que también hay otras personas, pero también hay otras personas que dicen, tú eres tonto, tú marcas gol y así sales más. Claro. Es que hay de todo. No hemos hablado de los niños, está claro, en un equipo de fútbol hay pues, futbolistas, jugadores, pero ya si eres el padre de un árbitro o de un chiquillo que quiere meterse a arbitrar, eso ya como se observa. Bueno, porque yo creo que en el fondo existe, vamos a ver, es que tenemos nuestros hijos formándose, ¿no? Y están jugando pues en categorías inferiores. Es que el árbitro también se está formando, entonces el criterio es el mismo. Claro. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos fuera y nos volvemos todos locos. Y al final siempre pasa que hay ciertas figuras en el fútbol de que el árbitro... Y esto es un poco lo que estamos viendo, lo que yo te he comentado antes, de que lo que es lo malo del nivel profesional está pasando a nivel de fútbol base. Es decir, hoy vemos auténticas discusiones a voces en programas de televisión, que si ha sido fuera de juego, que si no lo es, que si hoy te han pitado penalti, que si le han expulsado a uno, que si... Pero eso estamos hablando de fútbol profesional. Llega el fútbol base y esas cosas se están transmitiendo. Es decir, hay que saber de que los árbitros se están formando. Y que hay hoy en día árbitros que pitan partidos de fútbol base que tienen 10, 14, 15 años, 16 años, y esos chavales están aprendiendo. Y muchas veces lo difícil que es para ellos arbitrar sin jueces de línea, ¿eh? O
O sea, porque Claro, ten en cuenta que es que ellos no tienen jueces de línea, entonces tienen que ver cuando sale el balón, cuando llega, en el momento en el que sale, claro, porque tú estás en la banda y lo ves perfectamente, pero el árbitro que está atendiendo al juego no ve que en el momento, es que el fuera de juego es cuando golpea, ¿no? y está más adelantado, no cuando le tira y él va y está por detrás de la línea. Es decir, es muy complicado y muy difícil, y tenemos que tener el sentido común de saber que esas son personas que se están formando para el día de mañana, que si queremos tener árbitros buenos tienen que empezar desde pequeños, y si los tenemos, pues oye, pues evidentemente es que se van a equivocar, tanto se equivoca un árbitro como tu hijo a la hora de parar un balón y tal. Le perdonas el fallo a tu hijo, no se lo perdonas al árbitro en una decisión que es muy difícil de tomar, y que siempre uno como padre la ve partidista, porque si la pita a favor tuya, bien, si la pita en contra, ya saltas. Entonces, eso es muy complicado y bueno, pues es uno de los problemas también que hay que solucionar. Es decir, ese respeto, por ejemplo, que se le tiene a los árbitros en Inglaterra, ¿por qué no se lo tiene en España? Estoy hablando del máximo nivel, es decir, un árbitro, yo creo que en Inglaterra no se habla ni de los árbitros. Y aquí en España sabemos quién va a pitar este día, que si le ha pitado 3 veces y ha pitado un penalti a favor o en contra, y al final tal. Y ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones, al final se ve como una figura como negativa, y es muy difícil arbitrar un partido. Muy difícil. Y condiciona a la gente ya, claro, los aficionados que van al campo. Y Rafael, imagínate a un chiquillo de 15, a una muchacha que tiene 15 años, porque hay árbitros femeninas. Sí. Una chiquilla de 15 años que está pitando un partido de mayores, de juveniles. Pues tú imagínate. Mira, yo veo mucho en Real Madrid Televisión, que emiten abierto, veo mucho los partidos de la cantera, porque me gusta ver jugar a los chavalillos y todo eso. Y es verdad lo que decía Rafa, claro, es que ahí el árbitro, y muchas veces es mujer, está solo. No tiene línea, claro, y es que tiene que arbitrar, verlos fuera de juego, la falta, claro, tiene que tener 200 ojos, ¿no? Y hacen una labor muy buena, pero claro, estamos con la misma dinámica de todo. Si los padres a los niños le montan el pollo porque fallen un gol o porque no lo ponga, pues claro, al árbitro que está arbitrando y que no le pita al niño el penalti, le montan la del tigre. ¿No, Antonio? ¿Tú qué retransmites? La del tigre, ¿no? Bueno, me montan a mí cuando me toca retransmitir entre medias del público, porque hay veces que, claro, los cámaras nosotros tenemos que jugar con todas las condiciones, ¿no? Y si, por ejemplo, te voy a decir, grabamos en este campo, y si te pones allá arriba a grabar a las 10 de la mañana, pues no puedes grabar desde este lado, que es donde nosotros intentamos ponernos para evitar problemas. Grabamos desde aquel lado, y al grabar desde aquel lado tenemos que grabar entre medias de las aficiones. Imagínate cuando tú haces un comentario que tiene que retransmitir más bajo para que no te haga muy alto, y hay veces que también nos lían, o sea que todo eso. Pero vamos, que yo quería destacar también una cosa, y es que afortunadamente en Córdoba el colegio de árbitros ha cambiado muchísimo, y podemos presumir de que somos el colegio de Andalucía que más árbitros está teniendo en clase, o sea, en formación, y entre esos árbitros mayor número de mujeres, que es que lo están formando. Y los formadores son grandes formadores porque son árbitros de primera división. O sea que todo eso no lo tiene, eso también influye. Eso también influye. Y los formadores que tenemos aquí en Córdoba son espectaculares, y lo estamos viendo, que yo también veo arbitraje de fuera porque también me gusta ver de otros partidos, y afortunadamente el nivel del arbitraje que estamos teniendo en Córdoba es muy superior al de otras provincias. Y eso también hay que destacarlo. Y la labor que también está haciendo el colegio, yendo a los pueblos, a los clubes, a dar charlas y demostrar que los árbitros, como dice Rafa, es que muchas veces nosotros decimos, es que el árbitro es una persona. El árbitro no es una máquina ni un extraterrestre, es una persona que viene, que se puede equivocar. Y yo me gusta mucho hablar con ellos, y me demuestran el interés que tienen cuando hay veces que el mismo árbitro viene y se dirige y me dice, oye Antonio, ¿puedo tener la copia de este partido para corregir los errores? Eso sería primordial para el colectivo arbitral, que tuvieran muchas veces copias de los partidos para que ellos pudieran corregir los fallos en propia persona, ¿no? En primera persona. Eso sería primordial. Y eso demuestra que tienen interés por todo esto. Mira, Antonio, una documentación para el programa que he leído es la que voy a compartir con vosotros. Dice, ¿hay solución a este tipo de violencia? ¿Hay solución?
y plantean, por ejemplo, pérdida de puntos. Dice, al principio de curso cada niño tiene unas normas y una serie de puntos a mantener. Según su comportamiento habrá diferentes sanciones. Tenemos un punto muy bueno, la intromisión de los padres en las clases y en los partidos de fútbol. Es decir, papá que veamos que da instrucciones a su hijo, se mete con el árbitro o profiere algún insulto al equipo rival, sancionamos al chaval con falta grave, señalan desde la escuela AFE, que aboga por realizar una labor de formación con los progenitores. Otro, el autoarbitraje, un proyecto en Holanda para minimizar las presiones a las que los niños se enfrentan durante los partidos, sobre todo por parte de los familiares, sus propios familiares, y enseñarles a tomar sus propias decisiones en el campo. La fórmula del autoarbitraje con los padres a 20 metros del campo y a los que solo se le permite animar al equipo. Luego también prohibir ir a los campos. A los padres que tengan ese comportamiento violento delante de los chavales hay que prohibirle la entrada a los campos, dice Jesús, un entrenador. Y luego, por último, educar y parar partidos. Hay que poner sanciones, por supuesto, pero también habría que crear proyectos desde el fútbol base que eduquen, como parar partidos si hay violencia en la grada, algo que está empezando a aplicarse en Cataluña. Yo conocí a un árbitro que realmente se dirigía a los padres cuando pitaba algo. El árbitro medía casi 2 metros, y tengo que decirlo también, para explicarle al padre que se callara y que respetara la decisión arbitral. ¿Soluciones a este tipo de violencia hay? Al final lo que te he dicho un poco comentando o sea, al principio yo creo que tu casa, los valores que tú le transmitas, es la clave. Que se pueden poner iniciativas, por ejemplo, en el tema de los árbitros, pues a lo mejor en un momento dado pues sí sería muy bueno, a lo mejor. Eso pasa en el fútbol profesional. En el fútbol profesional normalmente muchas veces pues tienen la visita de árbitros, de un trío arbitral, y se reúnen con la plantilla y a lo mejor tratan un tema pues cómo preparan ellos, cómo se prepara un partido, cómo ellos preparan un partido de fútbol, ¿no? Pues ten en cuenta que el arbitraje es muy complicado porque ellos no tienen muy difícil entrenar. Un futbolista entrena durante la semana. Ellos no entrenan durante la semana. Es muy complicado para ellos. Pueden entrenar en el plan físico, pero lo que es en el plan de arbitrar, de decidir, de ver situaciones de fuera de juego, ellos no entrenan porque no tienen posibilidad durante la semana, que ese es otro tema también a tratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tema de que un trío arbitral o árbitros pues vayan a los entrenamientos y expliquen no solamente a los niños sino a los padres pues de lo que se trata, de lo que están haciendo, en definitiva yo creo que un poco concienciar a todo el mundo de que aparte de que lo más importante yo creo que es la formación, yo creo que son los valores que le puedes dejar el fútbol a tu hijo el día de mañana, porque te repito que el porcentaje de los que van a llegar es mínimo. Yo creo que eso es un poco el respeto, es el respeto a que una persona se pueda equivocar y la reacción ante esa situación no puede ser de negativa, sino tiene que ser comprensiva, ¿no? Y más en fútbol formativo y en fútbol base. Entonces hay tantos factores que están contaminando que todo sea tan normal y tan lógico como tranquilamente aquí lo podemos ver, que por eso ocurren las cosas que pasan, ¿no? Claro. Hombre, yo ya te he dicho muchas de las cosas que se ponen ahí, ya te las he dicho. Yo he tenido la suerte, como dice Rafa, de presenciar la primera charla que le dio un árbitro internacional a los medios de comunicación. O sea, en lo que fue la Gala Nacional del Deporte que se celebró en La Nucía, en Benidorm, pues allí tuvimos que una de las actividades que tuvimos después era una charla que nos impartió Mateu Laoz. Y la verdad es que espectacular. Ahí es donde ves la filosofía del entrenador y como dice Rafa, y ellos son personas como los demás. Lo que sí es cierto es que por mucho que le apliquemos, nunca llegaremos a erradicarlo. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo criterio. Yo le dije a Mateu, bueno, yo, correcto, pienso, me has dejado impresionado, pero ¿por qué no todo el mundo arbitra como Mateu Laoz y hay árbitros que estornudan un poco fuerte al lado de ellos, te muestran cartulina y ahora tú llegas y le explicas al jugador por qué le has pitado la falta, que no vuelva a hacerlo, que se porte bien y lo único que le falta que le digas es que le dé 2 besos para que te pongas de acuerdo? Hombre, es que todo el mundo hacemos igual. No, todo el mundo no hace igual. Y todo eso pues pasa también en el fútbol formativo. Sí, pero Antonio, también, perdona que te interrumpa, sí, también es importante que la gente sepa cómo prepara un trío arbitral un partido. Te estoy hablando de fútbol profesional, pero fútbol claro, base. Sí. O sea, ellos conocen perfectamente
que primero el partido que van a pitar, cómo juega cada equipo, dónde se tienen que colocar, porque cuando este equipo ataca de esta manera, el juez de línea igual, o sea que detrás de, que no es un tío que llega 1 hora y media antes a un campo y se pone y sale a pitar y venga a ver lo que sale, Sí, o sea, banda, fuera que, juego, ¿no? que lleva una preparación y que ven vídeos de tal, que saben cómo se comporta el entrenador, ellos saben todo lo que, entonces, bueno, oye, yo creo que es una cuestión también de que la gente se conciencie que detrás de eso hay un gran trabajo, dedicado de gente, y que entonces la gente entiende de que bueno, de que en una decisión se puede equivocar cualquiera, pero que detrás hay una persona que está haciendo un gran trabajo, que no es llegar y ponerse un pito y salir a arbitrar un partido, ¿no? Y como eso, pues llevado al fútbol base, es decir, que esos niños que están ahora empezando a pitar partidos de benjamines, partidos de infantiles, partidos de alevines, pues esos niños son los que el día de mañana van a estar ahí, y esos niños son los que están aprendiendo poco a poco, y hay que convivir con el error y hay que convivir pero siempre una actitud formativa y una actitud positiva. Entonces, bueno, ¿cómo llevar eso a la realidad de un partido de fútbol? Muy complicado. O sea, muy complicado, pero tenemos que intentar que todas las cosas en las que se pueda colaborar, pues intentar que todo, porque es lamentable verse padres pegándose puñetazos, los niños jugando a fútbol y los padres allí pegándose puñetazos. Eso es lamentable. Eso es lamentable. Pero tú fíjate, Enrique y compañeros, o sea, en los programas estos deportivos que habéis hablado, ponen las imágenes de televisión 20 veces, la repetición de la jugada, y los 6 que están en la tertulia no son capaces de ponerse de acuerdo. Y le están pidiendo al árbitro, que ha tenido milésimas de segundo para decidir, que acierte. Claro, es que estamos pidiendo imposible. Y eso en el fútbol base, que como bien habéis dicho vosotros, el árbitro no tiene ni linieres. Claro, es que le estamos pidiendo a la gente lo imposible. Lo imposible es porque no nos estamos mentalizando, como yo era en la época que tenía a mi niño pequeño, de que eso era para divertirse, para formarse, para echar un buen rato el padre con el hijo, mientras va al fútbol, el partido, y luego te lo llevas a merendar después del fútbol. A ver, es que me da la impresión que ahora los padres cogen a los niños y después del partido se los llevan a entrenar para que sigan Yo es que alucino, te lo juro yo. Sí, lo más importante... Y perdóname, y decirle a tu niño también que a lo mejor en la jugada que él pueda decir tal, que el árbitro se ha equivocado, y que tu hijo asuma como una cosa normal que el árbitro se puede equivocar, y que tu compañero se puede equivocar, y que tu entrenador se puede equivocar, y que el del otro equipo se ha podido equivocar. Es decir, llevarlo todo a un terreno un poco de más normalidad, no de tirar a todo, ¿no? Y eso es... Sí, yo creo que desgraciadamente esta es mi posición. Yo soy pesimista. Soy pesimista y lo voy a argumentar. Es decir, en la vida puedes hacer campañas educativas sobre no tirar papeles en la vía pública ni cometer determinadas conductas. Al final todo se queda reducido al Código Penal. Siempre hay una autoridad superior que te dice qué conducta es errónea y es equivocada, y tienes que llegar a la sanción y a la multa. Desgraciadamente, aquí, por ejemplo, el Comité Antiviolencia multa con 10.000 euros a cada uno de los 21 aficionados que han sido identificados, miembros de un grupo radical y violento que participó en una reyerta con motivo de un partido Mérida-Cádiz. ¿Vosotros creéis que si se dotara de una especie de autoridad, no sé, esto es una simple idea, a lo mejor es un disparate, en este ámbito del fútbol base, y a un padre le tocaran un bolsillo por alteración del orden público, como quiera que se le llame a ese tipo de comportamientos, a lo mejor otro gallo cantaba? Hombre, se reduciría algo. Indudablemente se reduciría algo, pero tú fíjate, yo te digo, yo es que esto venía pensando en el camino y digo, es que esto es muy parecido, tú fíjate, ¿cuántos coches circulan diariamente en España? Montones. ¿Cuántos accidentes hay? Montones. ¿Hay muertos? Sí. Y ahora dice, bueno, los accidentes han sido por alcohol, por exceso de velocidad, sabemos lo que pasa, pero seguimos haciéndolo. Imposible decir accidente cero. En el fútbol formativo va a ser igual, porque es que, como ya sabemos, en España se juegan todos los fines de semana infinidad de partidos, y siempre va a haber algún padre que saque los pies del plato, por mucho que lo intentemos, y ahora resulta que nosotros lo que tenemos que procurar es darle la menor importancia de publicidad, pero sí sanción. Estoy de acuerdo con la sanción. Y ahora, Rafael, te voy a decir una cosa. Esos programas que estamos viendo que no se ponen de acuerdo después de ver la jugada 20 veces repetida, se pondrían de acuerdo si los que participaran
Era la jugada que es del partido del Madrid con el Elche. Bueno, pues vamos a poner gente que sea del Cádiz y del Atleti de Bilbao allí, pero mientras que tú pongas jugadas que sean del Madrid o del Barcelona y de los contertulios que hay, la mitad son del Madrid y otros son del Barcelona, jamás se van a poner de acuerdo, jamás. Claro. O sea que eso es lo que influye, por eso te digo que en el fútbol formativo pasa igual. El fútbol formativo hay una serie de padres que sí, que quieren la formación, pero siempre hay alguno que tiene, y precisamente será el que tenga por detrás el representante, mi criterio es que los únicos que son capaces de cargarse el fútbol son los representantes, lo único. Porque yo no entiendo que haya futbolistas, y eso Rafa lo puede ver mejor que yo porque trata el mundo profesional, hay futbolistas que en una temporada están en 3 equipos. Pero bueno, ese futbolista que no sirve para ninguno, ¿quién se equivoca? ¿O es que el representante a cada equipo que pasa trinca? Pero, por ejemplo, trasladado a fútbol base, yo también creo que hay muchos padres. Es decir, mi hijo tiene 14 años y está jugando al fútbol. Y yo no plantearía jamás que con 14 años mi hijo se fuera de mi casa a otro sitio, a jugar a fútbol a otro sitio. Es decir, con 14 años. Es que de 14 hasta que el niño sepa si tiene opciones para ser futbolista profesional, te quedan 5 años mínimo, 6 años mínimo, 18, 19, 20, es así. Es decir, pero es que hay niños que salen antes, con 11 años. Sí, eso es una auténtica... O sea, tú imagínate tu hijo con 11 años, que coges, lo pones en el AVE o le acompañas al AVE, lo dejas en Madrid, en la residencia del Real Madrid, mira qué bonito, Valdebebas, todo precioso. Vale, venga, niño, hasta luego, ya la semana que viene nos vemos. Oye, y durante la semana el niño, ¿quién cuida de ese niño? ¿Qué estudia? ¿Qué come? ¿Se siente solo? El abrazo de la madre, estamos, o sea, y todo ese tipo de cosas son situaciones que se están propiciando o que se propician en el fútbol base, que no es que influyan a la hora de la violencia, porque evidentemente no influyen, pero son aspectos que son completamente ilógicos, ¿no? Entonces, toda esta ilógica se traslada al fútbol base, a valores, y al final pasan las cosas que pasan. O sea, es que al final esto es un abanico tan amplio y tan grande de cosas que al fútbol base le afectan negativamente, que yo digo como Antonio, que es erradicarlo imposible, pero que se pueden hacer muchas cosas por intentar ir poquito a poco, bueno, quitándole incidencia, digamos, ¿no? Pero esto es pasión. Yo creo que el fútbol es un deporte que afecta, ya no entro en los excesos, los extremos no, obviamente estamos aquí ejerciendo la crítica lógica, pero cuando uno va a un campo de fútbol a presenciar un partido, eso te toca un poco la visceralidad, el corazón, no la mente. Sí, es pasión y sentimiento, pero todo en sus justos términos. Claro, es que si aquí el tema es que pasemos las rayas que no hay que pasar. Yo no sé si a vosotros os pasa, Rafael. Yo me pongo a ver un partido tranquilo, o sea que el otro, tú por ejemplo, el partido de mañana, ¿no? Que dices, mira, Juve-Mónaco, lo voy a ver tranquilo, relajado, que a mí me da igual que gane uno, que gane el otro. Al final hay algo en el partido que te hace volcarte sobre uno más que otro. No sé por qué, y eso es el fútbol. Una cosa muy importante, una cosa súper importante, que quien quiera ver la Champions mañana lo podrá hacer. Nosotros emitimos este programa, pero como lo emitimos en reposición varias veces, ustedes van a tener oportunidad de, si quieren, obviamente vernos, Así que no vamos a competir con el Madrid Atleti, Bueno, pues competimos. Lo que pasa es que no vamos a ganar. ¿Hay una porra? ¿Hacemos una porra o qué? Bueno, vamos a ganar. No sé yo quién se clasificará, yo creo que el Madrid, ¿no? No, por ejemplo, mira, yo que estoy en Madrid por el tema de ser diputado. Claro, Madrid, por ejemplo, el miércoles que viene, o sea, tú no encuentras a nadie en la calle a las 9:45. Nada. Bueno, o está la gente en los bares o está en su casa viendo el partido, uno del Madrid, otro del Atleti. Pero en la calle se queda como un sol en Madrid, Claro, es que eso solo lo consigue el fútbol. Claro. Y claro, la audiencia del Madrid-Barcelona de hace 2 semanas o por ahí, 650 millones de personas en todo el mundo. Claro, es que estamos hablando de unas magnitudes... Un fenómeno... Claro, es que lo del fútbol es lo único que mueve las masas de una forma que es imposible controlarla. Eso sería tema de otro programa, Pues de otro programa de fútbol. Profesional. Sí, te lo voy a proponer, Enrique. Nos quedan pocos minutos. Pocos minutos, te voy a poner nada más que una propuesta, porque resulta que en todos los campos de España en el minuto 12 están Tebas, vete ya. Y yo creo que es que los aficionados no saben lo que está haciendo Tebas por el fútbol. Había que decir, Tebas tenía que haber llegado 6 años antes o 10 años antes, porque otro gallo cantaría.
ese es otro tema. ¿Por qué están poniendo partidos a horas diferentes? ¿Por qué se juega desde el viernes hasta el lunes? Por todo eso tiene un porqué. Y claro. Y beneficios que reciben los clubes. Esa charla también nos la dio a los medios y dijo, ¿ustedes quieren ser periodistas de la mejor liga del mundo o no? Entonces, pues claro que queremos ser es que la mejor liga del mundo se puede desaparecer en el momento que nos subamos los ingresos por televisión. Claro. Y es que no es nosotros, mientras que en España se ingresaban 600 millones, en Inglaterra tenían 3.600. Hay una pequeña diferencia. Porque los horarios para China y para todos estos países que son los que te dan el dinero y la audiencia, claro. Como estamos, digo, ya con pocos minutos, a mí no me gustaría despedir el programa sin preguntarle a Rafa, que es uno de los futbolistas más reconocidos en Córdoba. Exfutbolista. Bueno, ojalá pudiera tirarle para atrás. El que ha sido futbolista y además es futbolista. Y te digo una cosa. Medallista del 92, hombre, ¿no? Es que te digo que es el único medallista olímpico que tenemos en Córdoba. Eso que es. Tampoco lo pregonamos. Que es el Eso oro. Lo que pasa es que ya no le queda para grabárselo aquí. En su día sí se lo tatuó. Bueno, ha tenido la gentileza de acompañarnos. Yo quería preguntarle, ¿ahora la vinculación de Rafa en el mundo del fútbol cómo es? ¿Es alguna? ¿Ha sido entrenador del Celta, del Logroñés? No, del Celta. No, del Celta no, ¿verdad? Bueno, estoy yo con el Celta y el Málaga de ayer. No, bueno, pues vinculado al fútbol. Es decir, acabo de vivir una experiencia en Logroño que no ha sido muy positiva, como la mayoría de entrenadores hoy en día, que no tienes tiempo para poder trabajar. Esto es una cosa que bueno, no tendríamos para 7 programas. Pero bueno, sigo vinculado al fútbol. Es lo que he hecho toda mi vida, lo que me apasiona, lo que me gusta y bueno, pues ahí estamos, en este mundo muy, muy difícil. Y una pregunta rápida ya, ¿el Córdoba seguirá en segunda, no, Antonio, o qué? Esperemos, que si esto sí que sería una ruina. Esto sí que sería. Sí, le vamos a dejar aquí a don Rafael Merino ya, a ver si puede mover los hilos. No, como no se gana en el campo los despachos. Yo fui alcalde, subió el equipo, ¿eh? De segunda vez, que llevaba 40 años y subió de segunda vez a segunda. Yo por eso te digo, hombre, que yo he vivido, algunos momentos he vivido con el señor Merino, ¿estamos? Bueno. Y yo creo que sí, que nos vamos a mantener, creo que sí. Confiemos, San Rafael no nos va a abandonar. Sí, hombre, confiemos. Sí, confiamos. Sí, hombre, lo que pasa es que, bueno, que son años complicados, difíciles, ¿no? Y es verdad que yo siempre digo que es el equipo el que tiene que tirar de la afición, ¿no? Pero que en este momento delicado el equipo debe tirar de la afición y la afición debe también de tirar del equipo, pues son momentos que la segunda división es una de las categorías más complicadas que hay en el fútbol europeo y porque existe muchísima igualdad y al final ves que el partido de ayer, por ejemplo, entre los de arriba y los de abajo hay poquísima diferencia, solamente pequeños detalles, y hay años que son complicados y este año pues hay que salvarlo como sea, porque evidentemente que un club como una ciudad como Córdoba no se puede permitir el hecho de estar en segunda B jamás en su historia, nunca más. Entonces tiene que ser como mínimo segunda división y de ahí para arriba, por ciudad, por afición, por todo. Muy bien, pues yo lo que deseo es también sumarme a eso, a que el Córdoba permanezca obviamente en segunda y vaya mejorando. Y nosotros hemos llegado hasta aquí. Ustedes, por cierto, la actualidad del Córdoba la pueden seguir en el canal exclusivo de CCFTV, que emite PTV Telecom, con toda la actualidad monográfica del Córdoba, 24 horas. Y obviamente no me dejen por ver el CCFTV La Palestra, ¿no? Que también queremos que nos sigan y aportarles cada día pues un motivo de reflexión, cada martes un motivo de un tema que les resulte de su interés. Yo les agradezco a los dos, Rafa, un placer, y a Antonio, su presencia este mediodía aquí, con un poquito de calor, ya lo sé. Ahora nos vamos más bronceados que llegamos. Eso es. Gracias, PTV. Hay que ser positivo. Estamos acostumbrados. Muy bien. Y a ustedes, pues lo dicho, hasta la próxima oportunidad. Un saludo.